Me han invitado a compartir algunas reflexiones relacionadas con la importancia de lo que es o de lo que son los modelos pedagógicos en la educación médica. Y lo que pretendo es generar algunas reflexiones que también se puedan ir trabajando a través de estos 3 días en que van a estar desarrollando diferentes temas. Lo primero que todos conocemos es que definitivamente hay un cambio en las dinámicas del mundo en general. Para todos es muy claro que el mundo ha cambiado, hay una multiculturalidad, estamos trabajando con nuevas dinámicas en un desarrollo vertiginoso de ciencia, de tecnología, la inmediatez y el cambio de concepto de lo que son las culturas, sobre todo con las nuevas dinámicas digitales, nos generan y nos abordan nos ponen en una situación de un contexto muy cambiante y de alta complejidad. Y la educación no es ajena a este fenómeno. Y específicamente la educación médica como tal. Y en la educación médica también específicamente se nos generan nuevos retos, ya lo comentaban en las preguntas. Tenemos nuevos estudiantes y vienen nuevos estudiantes, unas generaciones de nativos digitales que incluso, como vamos a ver, van cambiando en sus dinámicas, pero además estamos inmersos en nuevos escenarios de retos, tanto de seguridad del paciente, pero unos escenarios también que generan unas reflexiones desde el punto de vista laboral, como vamos a ver, que ponen al estudiante en cierta incongruencia a la hora de desarrollarse en su quehacer médico. Desde esa perspectiva y con las nuevas, con esos interrogantes, entonces planteo la propuesta o la invitación relacionada con los modelos pedagógicos. Y entonces la pregunta a hacernos es ¿qué tanto influyen los modelos pedagógicos y en esta efectividad en la educación médica? O de pronto no son tan importantes. ¿Qué tanto influyen y cuáles serían los elementos que deberíamos tener de manera práctica desde el punto de vista de educación médica? Ya sea para un escenario de aula y un poco los más complejos que son los escenarios hospitalarios como tal. Obviamente con base o partiendo de estas preguntas, un poco la premisa o la tesis es que es importante tener en cuenta lo que son los modelos pedagógicos. Si miramos un poquito la evolución que ha tenido la educación médica y nos centramos desde Flexner en adelante, se empiezan a hacer una serie de procesos cambiantes, vemos que sí ha habido una serie de esfuerzos a nivel internacional, a nivel global, por mejorar los procesos de educación médica. Puntualmente, la Organización Mundial de la Salud de la década de los 80 en adelante, 80-90, ya ha dejado claro elementos que han cambiado la dinámica, como la educación centrada en el estudiante, los pensamientos críticos, propositivos, las nuevas dinámicas de interacción con los estudiantes, la necesidad de replantear los currículos, etc. Y paralelo a esos elementos han habido federaciones, la Federación Mundial de Educación Médica, federaciones de colegios médicos, etcétera, le apuntan a la misma meta. Por ejemplo, en la primera conferencia de educación médica a nivel mundial en Edimburgo, se empiezan a plantear unos elementos paralelos, como es la parte social,
y cómo esta parte tendría que ir conectada dentro de lo que se quiere buscar en la educación médica. Pero hay más elementos. En la reunión de Lisboa también se plantea que la educación tiene que ir médica dentro de unos lineamientos generales como más a nivel internacional, donde se puedan modificar algunos elementos. Incluso en el 2007, dentro de la misma esta reunión que se hace con la OMS y la fusión del área de salud y educación de la Unión Europea, le plantean a estos puntos. Y específicamente, por ejemplo, en el 2007 también se conecta la necesidad de esta brecha que hay entre la universidad y los hospitales para que se empiece a generar un diálogo. Hay muchos más elementos que son muchos más referentes que solo los voy a tocar por encima, como el proyecto Tuning y específicamente en el 2004, donde para el área de salud, con las competencias que ya todos de pronto conocemos, pero que se van a trabajar durante el curso, se definen competencias para el área de salud, pero orientados a dos elementos: un aprendizaje activo y a que el médico pueda, o el estudiante de formación pueda afrontar cambios, una situación cambiante en el área de la salud. Esto es bien interesante. Si cerramos, digamos, con dos referentes puntuales, uno que tiene que ver en el 2014 con la Asociación de Colegios Médicos de los Estados Unidos, donde se hace énfasis también en procesos de comunicación y en procesos de desarrollo de competencias, incluso sin supervisión médica, pero ya habiéndolas formado como tal. Y hay otros como el Consejo Británico, etc. A lo que voy es que definitivamente ha habido un esfuerzo bien interesante apuntándole a un contexto social, a un contexto pedagógico de desarrollo de competencias. Y quisiera tocar dos elementos puntuales. El modelo de Miller le apunta a esas competencias y a demostrar que el estudiante o el médico puede llegar a. Pero el modelo de Cambridge le apunta a dos elementos: la parte social, la parte de individuo y la parte sistémica, que genera una reflexión al respecto. Y esto va ligado a la parte de seguridad del paciente, que desde hace más de 2 décadas también se viene trabajando intensamente con la Organización Mundial de la Salud, porque hay un vacío y hay un reto con el error médico, y se ha trabajado de manera interesante, pero hay algo mucho también que trabajar como tal. Quisiera cerrar esta reflexión con algún elemento aquí en el país, en Colombia, en México. Hay otras experiencias interesantes en otros países. Hace algo más de 20 años, en el año 96, en la Conferencia Mundial de Educación Médica, y ASCOFAME, que es la Asociación de Facultades de Medicina aquí en Colombia, plantearon una serie de elementos que de pronto se van a repetir hoy o en estos días, y se están repitiendo a nivel mundial: educación centrada en el estudiante, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje activo, la interacción, etc. Lo que quiero decir es que es un elemento en construcción, pero que ha pasado como tal. Lo que se ha visto es que definitivamente hay estudios que han mostrado que el impacto no ha sido el esperado, es decir, se ha quedado en una instrumentación del proceso didáctico que no permite ir un poco más allá, y hay un vacío en los principios pedagógicos. Entonces, eso nos sirve para apuntarle a una hipótesis de que algo está pasando con la falta de un modelo, o de entender el modelo, para no quedarse fragmentado como tal. Hace 10 años, por motivos de trabajo, hace algo más de 10 años, trabajamos con los hospitales aquí en Colombia, hospitales que, bueno, históricamente se han llamado universitarios, pero que pues ahorita por la normatividad pues tienen otras dinámicas. Y prácticamente en todos los hospitales y en todas las áreas donde estábamos trabajando, yo estoy hablando desde el punto de vista de docencia específicamente, hay un desconocimiento total de la parte de educación, de modelos pedagógicos.
Pero pasaron 10 años y actualmente con los hospitales que estamos trabajando encontramos el mismo vacío, y eso nos genera una reflexión al respecto. Se está terminando en este momento una investigación que se hizo con la universidad en la implementación de un enfoque en el área de salud, para el área de clínica y el área de clínica como tal, de clínica, y tú sabes, de este mes, digamos de la implementación de más o menos unos 6 años del proceso en la universidad, y uno de los resultados que nos arrojó es que no hay conocimiento de los principios pedagógicos. Hay elementos muy interesantes, hay mucha innovación con relación al aula, con relación a las dinámicas hospitalarias, pero sigue habiendo un vacío desde ese punto de vista. Entonces, con estos referentes, tanto de estudios, de la práctica, etcétera, planteamos que definitivamente valdría la pena reflexionar lo que es el modelo pedagógico, y si de pronto hay algo que podamos optimizar desde ese punto de vista. Entonces, el problema es el que acabamos de plantear, por lo menos dejarlo en reflexión. Si podemos integrar un proceso de pensamiento sistémico desde el enfoque de un modelo, pudiera podernos vamos a acercar y abordar un poco lo que acabamos de plantear. No solo desde la formación, desde la seguridad del paciente, porque uno de los problemas de la seguridad del paciente es que se requiere un enfoque sistémico, y ese enfoque sistémico implica un cambio de mentalidad, un cambio de interacción con el docente, con el estudiante, con las dinámicas del hospital, etc. Entonces a eso se le estaría apuntando. Voy a traer dos elementos, dos referentes muy puntuales de lo que sería el modelo para todos, pues es muy claro, puede ser claro, lo es claro, que representa un modelo como tal. Y básicamente es una representación, queremos una representación que nos explique lo que está sucediendo, nos pueda explicar o nos permita comprender lo que está sucediendo en las dinámicas hospitalarias y en la relación de educación médica, como tal, en este caso. Pero en general nos permitiría una base que nos facilite una óptica integral para poder mirar de pronto lo que se nos está pasando como tal. Y es de pronto instrumentalizar demasiado el proceso, ojo, y no es que no sea necesario, sino de pronto integrarlo para poder comprenderlo mejor. Y acá empezamos a ver que los modelos nos tendrían que acercar a esa parte que no está escrita, pero que se da todos los días en los escenarios, en las organizaciones, como organizaciones vivas. Tensiones, influencias de poder, dinámicas que nunca van a estar en los procesos curriculares, pero que tienen que ver con el abordaje de incertidumbre, de interacciones sociales que nos sacan de eso que queremos, esa meta que queremos lograr, pero que van surgiendo y hacen que la situación sea un poco más compleja como tal. Entonces nos podemos concentrar en mirar diferentes escenarios, diferentes partes, fragmentar la parte didáctica y la podemos manejar muy bien, pero de pronto no vemos el mapa completo. No es lo mismo verlo por partes a si vemos esta misma figura, si hacemos una analogía, pues podemos encontrar escenarios acá donde trabajamos diferentes didácticas, procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Si logramos que cognitivamente podemos integrar el esquema, podría facilitarnos entender de pronto lo que se nos está escapando. Uno de los elementos es que los modelos deben ser simples, sencillos. Es un modelo sencillo, fácil. Queremos realizar un cambio de cultura, y ese es uno de los retos que hay, no solo en seguridad del paciente, en aprendizaje, en educación médica, etcétera, porque tenemos un reto y lo estamos viviendo bastante aquí en el
país, y es integrar la parte de los procesos de acreditación a educación médica. Y en los estándares de direccionamiento y gerencia van conectados los elementos de educación médica. Pero, oh sorpresa, por cuestión laboral, mirando en diferentes regiones del país y por estar de alguna manera vinculado con la entidad acreditadora, veíamos en los programas de medicina que de alguna manera están tratando por acreditarse en los escenarios donde lo mismo, no hay integración ni al proyecto institucional ni a otros elementos del proyecto de facultad como tal. Entonces los modelos tienen que ser simples si queremos generar un cambio y un proceso colectivo. Por lo tanto, un esquema de esto sería absurdo, pero estamos acostumbrados a llevar a este nivel de complejidad. El proceso de educación médica es complejo por muchas dinámicas que vamos a ir viendo, pero el abordaje tiene que ser simple si se conoce el principio como tal, el principio teórico que me pudiese conectar a la práctica oriental. Y un comentario con relación a pedagogía. Pedagogía lo vemos como algo instrumental, como algo de forma. Sin embargo, la pedagogía ha evolucionado en su concepto, y la pedagogía es la ciencia, o se va orientada hacia la ciencia que estudia la educación, en este caso la educación médica. Por lo tanto, hay dos elementos que nos quisiera hacer énfasis. Si es ciencia, tendría que estar basada en investigación. Entonces empezamos a proponer que debe haber educación médica, pero sobre la base de educación como tal, de investigación en los procesos y en los escenarios clínicos, para alimentar los modelos que estamos planteando. Entonces, no nos podemos quedar solamente con conceptos históricos. Y lo otro es que la pedagogía clínica, la pedagogía médica es diferente a la pedagogía general y a la didáctica general. No responden a las necesidades y a las inquietudes de la didáctica general. Son referentes, pero nos toca acercarnos mediante procesos de investigación. Entonces el modelo sería algo que nos permita de manera sencilla integrar, pero sobre fundamentos científicos, nuestro quehacer para poder entender estas dinámicas a las que estamos sometidos. Entonces, ¿cuáles serían las características? Serían tres características fundamentales. Tiene que ser absolutamente coherente, y coherente desde el marco curricular, desde el proceso de enseñabilidad y otros elementos que ya vamos a ver. Tiene que ser efectivo. Si no funciona, pues no tiene sentido. En estos días estábamos en un taller con algunos hospitales, con algunas personas de algún hospital que es donde desarrollamos esto, y alguien decía, bueno, para mí la característica del modelo es que si no me desarrolla los procesos en el ser, en el saber y en el saber hacer, pues para mí no tiene sentido el modelo, claro. O sea, puede ser un fundamento teórico, pero si no me desarrolla una parte práctica, concreta y real, no tiene sentido. Entonces tiene que ser funcional, tiene que ser coherente y pertinente. Vamos a mirar tres elementos absolutamente sencillos que son los que se plantean con relación al modelo pedagógico. Uno es la educabilidad, o sea, la capacidad que se tiene de que ese estudiante que está en clínica, que está en cirugía, etcétera, puede desarrollar ese potencial. Lo otro es la enseñabilidad, y cómo tomamos esos elementos para que un conocimiento sea enseñable como tal, para desarrollar la habilidad o el conocimiento que queramos. Y es esta relación tan sencilla en un contexto clínico hospitalario, unido a una intencionalidad pedagógica, lo que nos generaría desde un cambio, una innovación pedagógica, si es bien entendido por el colectivo y a nivel individual, ya sea para un microcurrículo, una cátedra o un escenario clínico como tal. Entonces, mirándolos muy sencillamente, entonces me voy a centrar en estos tres elementos, 3 o 4 elementos. El contexto médico y clínico, todos lo sabemos, es absolutamente complejo. Estábamos trabajando hace un año, 2 años, terminamos con una asesoría trabajando un modelo pedagógico para un hospital público aquí en Bogotá de 4º nivel de complejidad. Cuando entramos en el proceso del contexto,
Pues es una cosa, bueno, además de las dinámicas del sector público, serán las dinámicas de más de 12 instituciones que mandaban a los estudiantes con cruce de procesos curriculares, sin formación pedagógica de todos los docentes, con criterios diferentes, con ingreso de estudiantes en diferentes niveles y con escenarios de pregrado, posgrado, fellow, etcétera, etcétera, que hacían que desarrollar un proceso, un modelo, integrando todos esos elementos fuera un verdadero reto, porque pasaron a ser una revista por la mañana o otra revista por la tarde, donde hay diferentes escenarios, donde hay lineamientos del hospital, donde hay presiones que no se escriben pero que se ven en el día a día, genera un reto, pero si no las tenemos en cuenta, pues va a ser un poco difícil. O la otra es simplemente llegar a la revista y generar digamos una mediación para el momento sin tener en cuenta ese contexto. Y esto le apuntaría a uno de los vacíos que veíamos al comienzo con los referentes que les comentaba. Entonces el contexto no solamente tiene que ver con la parte hospitalaria, tiene que ver con el proyecto institucional, con el proyecto de la universidad y otros elementos macro que pudieran tocar como tal y que dentro del modelo se tienen que tener en cuenta, porque si no se tienen en cuenta sucede que va a ser fragmentado como tal. Vuelvo sobre la educabilidad, esa capacidad de construir esos fragmentos que me permitan a mí, ya sea a nivel individual y a nivel social, desarrollar una posibilidad de habilidades, de competencias. Entonces surgen muchas inquietudes con relación a, y este punto es central dentro de los modelos, lo que proponemos, porque tiene que fundamentarse científicamente en estudios de hoy. No nos podemos quedar, con todo el respeto, diciendo trabajando en el área de pedagogía, no nos podemos quedar solamente en Piaget y no nos podemos quedar en la Edad Media, y lo hacemos. En educación vamos siempre un poquito atrás en los fundamentos. Hay una diferencia y es lo que hemos visto, lo vivimos en los hospitales o cuando trabajamos esta parte pedagógica en el día a día. En la parte disciplinar vamos al día científicamente, pero en la parte pedagógica estamos siempre quedados, lo hacemos más empíricamente, eso no es un secreto para nadie. Ahora bien, entonces lo que se propone es que dentro de la educabilidad tenemos que estar, si bien o con un centro de investigación, como cualquier otra área que pudiéramos trabajar, o alimentándonos desde el punto de vista cognitivo. Por eso tiene que ir de la mano a formación en cerebro y las bases biológicas de aprendizaje en esas líneas que lo hacemos como tal. Y esas son las tendencias, digamos que a nivel por alguna cuestión laboral en alguna red internacional donde estamos trabajando esta parte, no podemos trabajar la parte de pedagogía sin un centro de cerebro que nos esté alimentando para decir cuáles son los elementos, para hacer unas mediaciones adecuadas. Y es que la educabilidad, no me voy a quedar mucho en este punto porque todos lo sabemos, la generación X, la generación Y, la generación Z, hay unas dinámicas diferentes, una forma diferente de entender el mundo. Y cada vez va a ser más complejo abordar estos estudiantes, porque ellos entienden una cultura diferente, un lenguaje diferente. Incluso todavía no sabemos las personas que nacen del 2010 para qué van a tener unos códigos diferentes, y en 7 años van a estar en la universidad. Entonces, nos podemos acompañar, pero tenemos que entender que de pronto el multitasking es normal para ellos. Y todas las mediaciones pedagógicas como tal. Y si no lo hacemos, el modelo sobre esto nos vamos a quedar haciendo es una instrumentación del proceso pedagógico como tal, pero descontextualizado. Descontextualizado del mismo hospital, de los mismos estudiantes. El estudiante hace 5 cosas hoy a la vez. Y él nació con esa cultura digital. Y a veces es difícil poderlo entender. Tratamos de entenderlo como unos intermediarios digitales. Pero hay un reto ahí muy grande desde el punto de vista de educabilidad. Desde el punto de vista de enseñabilidad, es lo que nos va a permitir que ese contenido, ya sea curricular, pedagógico, didáctico o de evaluación, lo podamos integrar adecuadamente. Y aquí me quisiera centrar solo en tres elementos. 3 elementos desde la enseñabilidad. Y es que los contenidos
los contenidos tienen que replantearse, las mismas competencias, como vamos a ver. Las competencias, ya lo van a trabajar, pero las competencias son dinámicas, tienen niveles y van cambiando en la medida que hay una integración en los contextos médicos y clínicos. Y si nosotros no lo hacemos de una manera dinámica, sino rígida, pues no nos van a resultar. Otro elemento que vemos dentro de la enseñabilidad, que son incluso los escenarios activos de simulación, sin una fundamentación pedagógica, pues empiezan a tener dificultad como tal. Esta relación entre educabilidad y enseñabilidad es lo que nos va a dar las diferentes enfoques de los modelos pedagógicos. No vamos a hablar del modelo tradicional, centrado solamente en el docente. Hoy en día todo gira en torno a procesos constructivistas, a veces mal entendidos porque todo es constructivista, o si lo traten de ver cualquier proyecto. Pero ¿qué se está haciendo? ¿Y cuál es el fundamento pedagógico como tal? ¿Y desde dónde está viendo ese constructivismo? Ahí hay una diferencia. Las mediaciones en la educación médica darían para un tema muy, digamos, amplio, pero solamente entender que la enseñabilidad tiene que empezar a replantearse, o si no, no vamos a tener procesos de comunicación adecuados. Entonces, en razón del tiempo, quisiera empezar a cerrar. Una de las conclusiones es que tenemos que reflexionar si lo que estamos haciendo está obedeciendo realmente a un contexto sistémico y articulado, o tenemos el riesgo de quedarnos en una instrumentación pedagógica o didáctica que de pronto nos pueda desconectar. Lo otro es que no puede haber un proceso, si queremos un cambio de cultura hospitalaria, un cambio de cultura en la educación médica, tenemos que integrar la investigación educativa y estar fundamentados científicamente con algo que sea como ese eje que nos articule el modelo. Y lo otro es que no hay modelos, podemos tener todas las diferencias de los diferentes modelos de referencia, pero el modelo tiene que ser construido desde el contexto, desde el escenario y con procesos de investigación que nazcan de los mismos integrantes como tal. Y ese modelo, otra digamos, reflexión, es que el modelo tiene que ser adaptable, tiene que ser ajustable y tiene que estarse replanteando permanentemente, porque las situaciones son absolutamente cambiantes. Había un autor que decía: el conocimiento didáctico es complejo y requiere unas estrategias complejas para un fenómeno complejo. Es decir, son cambiantes, son dinámicas y surgen nuevos elementos que tenemos que saber abordar. Es decir, la planificación tiene que cambiarse, o por lo menos reflexionarse para situaciones inestables y cambiantes. Es decir, tiene que estar también estructurado el modelo que me permita moverme en incertidumbre y en situaciones cambiantes, para que los elementos, digamos que la invitación es a que en estos días que van a estar trabajando van a dar todo el círculo con procesos de competencias didácticas, etc. Es la invitación a integrar esos elementos dentro de un modelo, pero insisto, no es la discusión si es el modelo conductista o es el modelo. Hoy en día ya sabemos, desde hace 25 años ya se está trabajando un modelo activo y centrado en el estudiante. Eso ya digamos que ya no tiene discusión. Lo que tiene discusión es si realmente estamos logrando y cómo vamos a lograr esos elementos. Y ya quisiera terminar con una conclusión que tiene que ver con el propósito, y es una reflexión también que se me pasó cuando veía el propósito del modelo. Revisen las competencias que hay para el proceso médico, básicas, transversales, emergentes, clínicas, de argumentación, de razonamiento, pensamiento disruptivo, etcétera, etcétera. Pero ahorita hay competencias en seguridad del paciente, competencias legales, competencias en bioética, competencias incluso en economía médica se están integrando. El reto es
¿Cómo voy a hacer una mediación y un modelo que realmente me apunte a lograrlo? Porque yo lo puedo colocar dentro de una dinámica que no va a ser fácil de lograr como tal. Entonces, y está pasando, no sé si ustedes de pronto estén de acuerdo o no, pero nosotros sí lo hemos visto. Se tienen planteado una cantidad de competencias porque todo gira en torno a, pero realmente puedo decir en qué nivel y hasta dónde voy a impactar ese nivel de competencia con los estudiantes. Es una reflexión que quiero dejar en la mesa. Les agradezco la invitación y muchas gracias.